pues vimos en el primer examen y en el segundo parcial, y parte de eso siempre, unas 2, 3 preguntas siempre vienen de eso, ¿verdad? Y en resumen, ahorita lo que hemos podido eh, ver en esto de la exhibición personal, pero quedamos pendientes todavía con una parte de, de lo del amparo, entonces vamos a tratar de explicar aquí una cuestión. Bueno, con lo del amparo, yo les había dado dentro del material para el segundo examen parcial, les di un material de 24 páginas, de las cuales de la 1 a la 9 les pregunté algo, pero de la 10 a la 24 quedó pendiente eso, entonces es cuestión de leer eso. Y dentro de ello hay algo muy interesante aquí al final de dicho contenido, creo que está en la página 23. Y yo lo he seleccionado acá para explicarles, ¿verdad? Fases del procedimiento en el amparo. El proceso de amparo tiene un procedimiento establecido por la ley de amparo que está integrado por una serie de trámites que se pueden agrupar en las siguientes fases. Esto mismo que vamos a explicar ahorita o tratar de explicarlo es lo mismo que se habló en 2 clases más el material que se les envió con diapositivas. Entonces, hay prácticamente 1, 2, 3, 4, en 5 fases lo estamos dividiendo. Esto. Vamos a ver, lo tenemos en 5 fases. Entonces, la primera fase, introducción. O sea que cuando vamos a plantear el amparo, a eso se refiere la fase introductoria, ¿verdad? La interposición o petición del amparo. Si alguien desea participar y me explica la primera fase, en qué consiste la interposición o petición de amparo, y de una vez miramos la segunda, la admisión. ¿Alguien de ustedes me puede decir en qué consiste así, brevemente, verdad? La petición de amparo es el primer paso que hace el aludido a quien se le ha violado sus derechos y Sí, que recurre a alguna de las instancias donde corresponde a presentar dicho amparo. muchas gracias. Efectivamente, así es, que toda vez se hayan cumplido los requisitos a los que eh, dijimos de que se le denominaba el principio de definitividad, que no es más que aquellos recursos. Primero, el trámite administrativo que se va a llevar a cabo e interposición de recursos que pudieran caber según la materia de la que estemos hablando. Y como se ha agotado, usted bien lo ha manifestado, que se interpone el amparo para eh, que aquel vejamen o situación que se está dando no se continúe con el mismo, sino que recuperar o ampararnos para que no se vaya a dar esa situación. Entonces, a eso se refiere la interposición del amparo, que es el escrito que ustedes transcribieron con el ánimo de verificar que el amparo se está interponiendo a un órgano jurisdiccional, lo está interponiendo el interponente o la persona interesada o a quien se le han violado los derechos. Se interpone el amparo con sus datos personales, la dirección para recibir notificaciones, el abogado que va a auxiliar o patrocinar y la relación de los hechos, del por qué lo está interponiendo, contra qué o contra quién, el amparo, el por qué.
el fundamento legal, el pliego de pruebas que pudieran haber, pliego de peticiones. Bueno, después de las pruebas, el fundamento de derecho, las peticiones y sucesivamente lo interpuso. 2, fue admitido. Toda vez admitido, se va a dictar la primera resolución donde se interpone el amparo provisional y dijimos que nos iban a notificar a las personas que en el amparo van a intervenir. Ahí es como se da cuenta contra quién se interpuso el amparo, y si uno es tercero interesado, también ahí le van a notificar y es donde se dan cuenta que interpusieron un amparo. El mandato o envío de los antecedentes, sí, porque aquel órgano jurisdiccional contra el que se está interponiendo el amparo, ellos deben de mandar el informe circunstanciado como entidad impugnada al órgano jurisdiccional que va a conocer dicho amparo, ¿verdad? La actitud de la autoridad o entidad impugnada, enviando los antecedentes o el informe, y desde luego que se va a oponer, ¿verdad? La recepción de los antecedentes, en su defecto, el informe circunstanciado. Se refiere a lo mismo, ¿verdad? El informe circunstanciado, todos los antecedentes o el expediente que va a enviar. La vista al solicitante, al Ministerio Público y a los terceros interesados. Aquí se da la primera audiencia. La contestamos por escrito, evacuamos esa audiencia. Y al contestar la audiencia, nosotros vamos a poner dirección del lugar en el perímetro donde está ubicado este órgano jurisdiccional donde se va a conocer el amparo. Alegaciones dentro del proceso. Tenemos 48 horas entonces nos están dando esa audiencia por 48 horas y presentamos el escrito respectivo. Relevo de pruebas, si es el caso. Como habían unas pruebas, podemos manifestar de que existen otras pruebas que las podemos ingresar, o bien manifestar no encontrarse o pueden ser habidas esas pruebas por el órgano jurisdiccional y va a requerir nuevas pruebas, ¿verdad? O el relevo de pruebas ahí. Y continúa en la segunda fase. Si hay hechos que establecer o ha sido pedida por el solicitante, ¿en qué comprende? La apertura a esa prueba con indicación de los hechos o dónde se encontrarán o se pesquisarán. O sea que de oficio los van a solicitar. Lo va a solicitar el órgano que está conociendo. Dentro de 8 días. Proposición de prueba por las partes. Todavía las partes entonces estamos proponiendo esas pruebas que se van a pesquisar o que las va a requerir o las va a recibir el órgano jurisdiccional para practicarlas en el momento oportuno. Y luego viene una tercera fase, ¿verdad? Por fase. La decisión. ¿Cómo se integra? La audiencia a las partes, al Ministerio Público, otra vez por 48 horas, nos dan una segunda audiencia, que es el periodo probatorio o para interponer esas pruebas. Y alegatos o alegaciones. Nosotros vamos a alegar ahí lo que consideremos pertinente, ¿verdad? Si hay hechos controvertidos acá, pues ahí se van a alegar en esta segunda audiencia por 48 horas, ¿verdad? Por eso dijimos de que un amparo también, ya en el ámbito de la abogacía, trabajando un amparo, por eso es que un amparo, pues cada abogado le va a poner su precio, ¿verdad? Porque usted va a dejar de hacer cualquier otra diligencia por contestar, primero por interponer un amparo, y si le va a tocar que contestarlo o evacuar audiencias, como es por horas, entonces usted deja de hacer otras cuestiones porque tiene que contestar esto, porque no tiene más tiempo, pues, o plazo. Vista pública. Si pide la vista pública a alguna de las partes o al Ministerio Público, también tenemos que presentar un escrito. Esto lo podemos evacuar
por medio de un escrito se puede hacer, ¿verdad? Y la sentencia que debe de pronunciarse dentro de los 3 días siguientes a la primera audiencia. O sea que en la primera audiencia, allá se puede dictar sentencia si no hubo apertura a prueba, pero si alguien solicitó la apertura a prueba, va a haber una segunda audiencia. Y vencido ese plazo, si hay un auto para mejor fallar, que también lo pueden, se puede interponer ese plazo, lo solicita el órgano jurisdiccional, un auto para mejor fallar, que dijimos que el auto para mejor fallar consiste en diligenciar algún otro medio de prueba que para el juzgador considere pertinente y que es indispensable, pues entonces en el auto para mejor fallar o mejor proveer lo va a realizar por un plazo no mayor de 5 días, en cuyo caso los 3 días se cuentan a partir del vencimiento del plazo de haberse practicado las diligencias pertinentes. Entonces aquí tenemos, en el plazo de 5 días lo va a llevar a cabo. Y la fase de ejecución constituida por todos los actos encaminados a lograr el efectivo cumplimiento del amparo. O sea que están ejecutando que se cumplan, que se dé el verdadero cumplimiento a las fases del amparo, ¿verdad? Y la fase quinta, que hay una fase de impugnación, o sea que se puede interponer un recurso de apelación porque no estamos de acuerdo con lo que se ha dictaminado en el amparo. Entonces se va a presentar el recurso de apelación. A ver, ¿quién de ustedes me dice en qué momento o cuándo no es admitible el recurso de apelación? No es admitible, no es necesario, no va a ser admitido, pues. Entonces, ¿en qué amparo o amparos no es admitido? De otra manera les estoy haciendo la pregunta. En un examen les hice esa pregunta. No va a ser admitido el recurso de apelación en qué amparos. O cuando se interpuso algún amparo de los que están regulados en un artículo de la ley de amparo, no vamos a poder presentar apelación, solo en otros. Entonces, ¿en qué casos no se presenta apelación? En los, no se presenta en el amparo o los amparos que ha conocido la Corte de Constitucionalidad, porque no podría conocer un amparo la Corte de Constitucionalidad de un amparo, perdón, no podría conocer un recurso de apelación por un amparo que ha conocido también. Entonces, conoce los recursos de apelación de los amparos interpuestos en otro órgano jurisdiccional, a eso se refiere. Y la interposición del recurso de apelación, el cual puede hacerse indistintamente ante el tribunal que ha conocido el amparo o el órgano jurisdiccional que conoció el amparo, pero lo va a conocer el recurso de apelación la Corte de Constitucionalidad. O sea, en otras palabras, admitido el recurso, solicitud de antecedentes en su caso, otra vez la Corte de Constitucionalidad le va a requerir los antecedentes al órgano que conoció el amparo para ver de qué se trata y revisar. El tribunal de primer grado, o sea, el que conoció, lo tiene que enviar. Día y hora para la vista. Dentro de los 3 días siguientes de recibido los antecedentes, el órgano jurisdiccional dicta día y hora para la vista. También lo tenemos que evacuar. Por escrito lo podemos hacer. Puede ser presencial o por escrito. Emisión de la sentencia dentro de los 5 días inmediatos de la vista. O sea que después de la vista, cumplidos los 3 días, van a dictar la sentencia. Se va a dictar la sentencia. Y estas sentencias y los autos son susceptibles de aclaración y ampliación. Si hay algo que aclarar o ampliar, pues también puede ser objeto de petición. Y al dictar la sentencia, es la forma normal de terminar el proceso de amparo. Pregunta:
¿Cuál es la forma normal de terminar un proceso de amparo cuando se ha dictado la sentencia? Ah, pero ¿será que hay formas anormales de terminar un amparo? Sí. ¿Y cuáles son? Ah, puede ser por un sobreseimiento o desistimiento, desistir. Sobreseimiento, ¿qué significa? Porque el interponente falleció. Entonces, si el derecho afectado le concierne solo a su persona, ahí se va a sobreseer el amparo. Ahora, si hay alguna situación que como consecuencia de una herencia o algo así, pues ya alguno de los herederos o los herederos tendrán que continuar con ese amparo si es que le asiste el derecho o le interesa. Si no, ahí por un sobreseimiento termina. Es una forma normal. Y la otra es desistimiento. El desistimiento es porque cuando se está tramitando el amparo, o bien se interpuso el recurso de apelación, la persona interponente ya no tiene interés. Entonces desiste a favor del órgano, es decir, que ya no le interesa continuar con el amparo. Entonces aquí algo muy importante. El sobreseimiento quiere decir que interrumpe, cancela o termina el amparo. Y el desistimiento, simple y sencillamente, es una renuncia al amparo, ya no está interesado. Este desistimiento lo vamos a presentar con firma legalizada y la legalización de la firma ya en derecho notarial van a ver de que la va a legalizar un notario diferente a usted como abogado que está trabajando el amparo. Porque no puede usted mismo desistir y firmar eso. Van a ver que en derecho penal, como el derecho penal dijimos que es poco formalista, entonces ahí usted mismo puede firmar un desistimiento de su patrocinado hacia otro, pero de otra persona hacia usted lo tendrá que hacer otro abogado y otro notario, ¿verdad? Pero eso lo van a ver ustedes en su momento. Algo interesante de esto es que el desistimiento en civil lo van a ver y van a hacer una anotación en civil de que al desistimiento en doctrina se le llama abdicación. Abdicación, A-B-D-I-C-A-C-I-O-N, abdicación. A eso se le llama, en doctrina, al desistimiento se le llama abdicación en doctrina. Eso es lo que les puedo explicar ahorita de esto del amparo. Ahorita vamos a ver unos artículos de la exhibición personal. No sé si hay alguna duda de lo que vimos ahorita o alguna pregunta, disculpe. No, Lica, ahí estamos bien. Entonces, muchas gracias. Vamos a ver aquí lo de la exhibición personal. Vean, pues, exhibición personal. Vamos a ver unos cuantos artículos aquí que todos son importantes desde luego, ¿verdad? Pero el artículo 82, el derecho de la exhibición personal. Quien se encuentre ilegalmente preso. Punto número 1. Ilegalmente preso está la persona. Puede ser que esté también detenido o cohibido o de cualquier otro modo en el goce de su libertad individual o amenazado de la pérdida de ella. Está siendo amenazado de que está siendo amenazada la libertad de la persona o ya está detenido. Si ya está detenido y está sufriendo algún vejamen en la prisión donde está detenido y la detención fuera fundada en ley, o sea que está detenido porque hubo alguna causa de un ilícito por el cual está detenido. Sin embargo, él está sufriendo ahí en la cárcel, puede solicitar su exhibición personal. ¿Con qué fin? Que ya no sigan esos vejámenes, que lo quiten de ahí, que lo cambien de prisión.
Y entonces, ¿con qué fin se está pidiendo la exhibición personal? Restituir y garantizar la libertad de la persona. Ese es el fin primordial. Pero también puede ser porque cesen aquellos vejámenes de la persona que está detenida, ¿verdad? Según el artículo 82. Luego, en el artículo 85, se refiere a quienes tienen legitimación, o sea, quienes pueden presentar una exhibición personal. Lo puede hacer la misma persona interesada o que ha sido agraviada, o bien por cualquier otra persona, ya sea familiar, amigo, vecino, pero que sin acreditar ninguna representación lo va a hacer. ¿Y de qué manera? Por escrito, por teléfono, verbalmente, lo pueden hacer, según el artículo 85. Luego venimos en el artículo 89. Recuerdo que un compañero o compañera me hizo una pregunta, Lick, cuando una persona no aparece o se encuentra ilegalmente preso, supuestamente, vamos a presentar una exhibición personal. ¿Cuánto tiempo tenemos? El tiempo empieza a correr desde que nos dimos cuenta de que la persona no ha sido puesta a disposición de un órgano jurisdiccional porque no se encuentra la persona. O sea que ya transcurrieron 6 horas desde que tuvimos conocimiento que la persona fue detenida o cohibida de su libertad. Entonces, a partir de ese momento, pero toda vez interpuesta la exhibición personal, dentro de las 24 horas, eh, después de haber interpuesto, se debe de llevar a cabo la exhibición personal, dictando el auto respectivo para llevar a cabo la exhibición personal por medio del órgano jurisdiccional que está conociendo. De ahí venimos al artículo 100. Bueno, y esto de condena en costas. Yo voy a solicitar la condena en costas de esta exhibición personal porque las personas que tienen que ver del por qué no me exhibieron a la persona son responsables. Yo les decía que los primeros que no les interesa, no quieren que se interponga una exhibición personal son los policías porque está en juego hasta el trabajo de ellos, por supuesto, ¿verdad? Entonces ellos están siempre pendientes de esas 6 horas, aquí en Chimaltenango, desde el comisario hasta los jefes de sus estaciones y los encargados de personal y todos están pendientes de que si ha sucedido una situación dentro de las 6 horas, los agentes los deben de poner a disposición, porque si no los pone y cambia, es que yo cambié de turno. Sí, cambiaron, pero los otros que ingresaron les tuvieron que haber manifestado cómo estaba la situación y desde qué momento están trabajando. Y si no, pues usted no cambia de turno hasta que no cumpla con haberlo puesto a disposición. Y es más, hasta deben de declarar en el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, las costas procesales se van a interponer no solo para en contra de quien se interpuso, o sea, la autoridad, sino que también costas procesales contra quien pudo haber interpuesto la exhibición personal si la hizo en forma maliciosa o temeraria. Esas son las dos situaciones. Y por último, vimos la constitucionalidad de las leyes, que en la Constitución está como inconstitucionalidad de las leyes, ¿verdad? Según el artículo 265, creo que es la Constitución, y 263 de la exhibición. Entonces, vamos a ver 263 de la exhibición y 266 de la inconstitucionalidad, que se refiere a que ninguna ley puede ser contraria a lo que establece la Constitución, que a eso se le denomina la jerarquía de las leyes o la supremacía constitucional. Y en el artículo 134 de esta ley establece la legitimación activa.
así como acá en la exhibición personal, ¿quiénes pueden interponer el amparo? Acá en la inconstitucionalidad también está bien claro y establecido de que lo va a interponer o bien la Junta Directiva del Colegio de Abogados a través de su presidente. El Ministerio Público lo puede hacer también a través del Procurador General de la Nación, el Procurador de los Derechos Humanos, en contra de aquellas leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que afecten intereses de su competencia. Y también podemos interponer nosotros una inconstitucionalidad con el auxilio de 3 abogados colegiados activos. Entonces, cuando se está dando alguna inconstitucionalidad, pues nosotros nos ponemos ahí de acuerdo para interponer algo y lo podemos hacer, ¿verdad? Porque es de sumo interés corregir aquella inconstitucionalidad de algún reglamento, ley, por ejemplo. Entonces, esto ha sido más o menos un resumen de lo que hemos visto y los exámenes están programados para la primera semana de noviembre, tengo entendido. Entonces está agotado ya el contenido y como también hicieron el escrito de exhibición personal, ¿verdad? Tener pendiente eso de lo que se realizó, igual que lo del amparo. Entonces, de mi parte, ha sido un honor haber compartido con ustedes este otro curso y en este semestre. Y ya quedamos pendientes para el examen y estaré enviando también, si es posible esta semana o más tarde la otra, que de hecho ya les envié lo del desglose de zona. Entonces vamos a enviar ya acumulado el primero, segundo parcial y el desglose de zona y esperando pues de que les vaya bien no solo en este curso, sino con los demás, a cada uno de ustedes y siempre a sus respetables órdenes y les deseo lo mejor a cada uno. De mi parte, muchas gracias y cualquier duda ahí estamos siempre pendientes con Sergio o en el chat, ¿verdad? De Derecho Procesal Constitucional o cualquier duda ahí por medio de Sergio. No sé si hay alguna otra interrogante, si no, les deseo siempre lo mejor. Buenas noches, licenciado. Sí, Adler. Disculpe, ¿el material que vamos a utilizar sería siempre el último folleto que nos envió o nos podría enviar Sí, nuevamente algún otro no, utilizar? de la página 24, ahí vamos a desglosar algunas preguntas y de lo que ya vimos, pues tal vez unas 2 preguntas ahí repetitivas y de la ley de amparo, lo de la exhibición personal, lo que vimos ahorita y lo de la inconstitucionalidad, algunas preguntas o de los trabajos que hicieron, les preguntamos algo también, pero ese es el contenido básicamente, Adler. Perfecto, licenciado, le agradezco. Muy bien para servirle. No sé si hay alguna otra pregunta y si no, les deseo lo mejor de las noches, compañeros. Gracias, Lick. Feliz noche. Bueno, Álvaro, un gusto. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Gracias por su apoyo, licenciado. Feliz noche. Gracias, Álvaro. Feliz noche. Feliz noche, licenciado, que descanse. Muchas gracias. Buenas noches a cada uno. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Bendiciones, pues, y que todo les salga bien ahí en el semestre. Buenas noches.